Buenos días, vamos a continuar Buen con día. buen día con los ilícitos tributarios, pero vamos a esperar un minutito para que se nos unan algunos compañeros más, mientras vamos a abrir los documentos pertinentes. Estamos aquí. Y vamos a ir revisando, ¿no? Ya estábamos avanzando, no es un tema largo nomás, pero eh, es, es uno de los más importantes, ¿no? Ya estábamos acá, ¿no? Ya habíamos visto la naturaleza jurídica, la definición, ¿no? Las consideraciones generales, ¿no? Que, bueno, cualquier tipo de infracción es un ilícito, ¿no? En el caso de las normas tributarias se dividen en contravenciones y delitos que, eh, bueno, estos últimos son de mayor gravedad y merecen una pena privativa de libertad y las primeras o las contravenciones son infracciones de menor gravedad, por omisión o descuido, que no merecen una pena privativa de libertad, pero sí una pena administrativa, pecuniaria, económica, ¿no? Que te haga recordar que no tienes que omitir de vuelta esos deberes, ¿no? Entonces, eh, como habíamos visto, se consideran ilícitos acciones u omisiones dolosas o culposas en cualquier grado. Entonces, ilícitos es un término genérico o general que abarca dos especificaciones que son las contravenciones y los delitos que habíamos definido ya. Ahora, también habíamos explicado esta parte, ¿verdad?, de los delitos aduaneros, en especial del contrabando, o cómo es una figura que una misma actitud se califica de dos diferentes maneras, como contravención o como delito, de acuerdo al monto y varía la pena, ¿verdad? Y no varía la acción, no varía la actitud. El contrabando sigue siendo contrabando, solamente que se considera contravención cuando no excede los 200.000 bolivianos en el tributo omitido, ¿verdad? O sea, en el tributo en la cantidad de impuestos que tenía que pagar esa mercancía no supera las 200.000 UFBs. Eso quiere decir que se va a tratar con carácter contravencional, nunca va a haber una pena privativa de libertad ni un proceso penal y solamente va a existir una pena pecuniaria, ¿no? Pero si pasa las 200.000 UFBs, ya estás listo, pues. Eres un delincuente aduanero y por contrabando te vas a ir a la cárcel, ¿no? Porque no hay medidas sustitutivas a la detención preventiva, entonces te vas a defender desde la cárcel. Y, cuando sea calificado a nivel delictual el contrabando, va a existir la participación del Ministerio Público, un juicio penal, ¿verdad? Con la fiscalía y todo lo demás. Entonces, es algo especial, ¿no? En la materia tributaria aduanera, como el delito, la figura del contrabando se califica de dos diferentes maneras, solamente teniendo en cuenta el monto de la cuantía, porque es como decir que es diferente robar 100 pesos que robar 1.000 pesos, ¿verdad? Porque no es diferente, ¿no? No lo es. Pero para el derecho tributario aduanero sí. Ahora, bueno, estos principios, ¿no?, que estábamos viendo también, no quiere decir que no puede haber una sanción sin una ley expresa, ¿no?, que determine el ilícito tributario. No, no puede ser algo que se deduzca, se interprete, sino que tiene que estar expresamente determinado por la norma. Y le habíamos visto la naturaleza, creo que justo ahí habíamos terminado en la naturaleza jurídica de los ilícitos. Algunos dicen que ofenden al Estado, que no dejan ejercer sus funciones, que les privan de los recursos, ¿verdad? Entonces, todos los ilícitos tienen que ser castigados con pena privativa de libertad y con un juicio penal y todo lo demás. Entonces, esa es la tendencia penalista, ¿verdad? ¿No? Todos los ilícitos tributarios tienen que ser atendidos por el derecho penal y sus instituciones, ¿no? Ahora, la tendencia administrativa dice lo contrario, ¿verdad? No tiene que ser por el derecho penal, sino que tiene que ser por el derecho administrativo, ¿no? Con sus penas pecuniarias, penas de orden administrativo, como clausuras y otras cosas, ¿no? Entonces,
eh, estas sanciones tienen la característica de que nunca van a contemplar la pena privativa de libertad, ¿no? Hay otra tendencia autonomista, ¿no? Que dice que es tan especial la materia tributaria y tributaria aduanera, ¿no? Que tiene que, establece o tiene que establecer sus propias conductas y sus propias sanciones, ¿no? Como el Código Tributario establece los ilícitos tributarios, ¿verdad? Y cuáles son contravenciones y cuáles son delitos tributarios, también tendría que establecer sus sanciones y sus procedimientos, ¿no? Para poder establecer estas sanciones eh, o para no imponer pues ninguna sanción. Tiene que ser fruto de una resolución que se expide en un procedimiento. Y estos procedimientos o bien son penales o bien son administrativos, ¿verdad? Pero la tendencia autonomista dice que tiene que ser propio, ¿no? Tiene que estar en las normas tributarias, no tiene que ser, no tiene que apoyarse ni en el administrativo ni en el penal. Y luego está la tendencia dualista que señala que hay actitudes que tienen, que son más gravosas y que tienen que ser castigadas como delitos y otras que no son tan graves, que son por olvido, por algún descuido. Entonces tienen que ser, como son más leves, tienen que ser las penas también más leves y castigadas por el derecho administrativo, ¿no? Ahora, en el caso de las contravenciones y los delitos tienen diferencias que son muy notables, ¿no? Como en la protección del bien jurídico protegido, ¿no? Que en el caso del delito es la recaudación y en el caso de la contravención es la facultad de la administración, ¿no? El, Eso es lo que se afecta cuando yo incurro en una contravención o en un delito, ¿no? Ahora, por la gravedad de los hechos, los delitos son más graves y las contravenciones son más leves. Puede ser por descuido del sujeto pasivo, del contribuyente. Por el procedimiento para su sanción, los delitos se tramitan y se sancionan mediante las normas penales y el procedimiento penal, y en el caso de las contravenciones solamente mediante el procedimiento, se realizan mediante el procedimiento administrativo, ¿no? Y las sanciones son también pecuniarias y no incumben la pena privativa de libertad, ¿no? Y las sanciones son, bueno, de lo que les acababa de decir, ¿verdad? Por el elemento de la culpabilidad, el delito representa pues una acción dolosa, ¿verdad? Premeditada, típicamente antijurídica, ¿no? Como es la definición genérica del delito, ¿no? Y la contravención es, no tiene dolo, pues. Ay, me he olvidado declarar, ¿no? Tenía tantas cosas en que pensar que se me ha ido, ¿verdad? Y voy a ir mañana y voy a declarar y voy a rectificar o voy a hacer mi boleta 1000, pero no me va a estar esperando pues la policía para llevarme a la cárcel porque me he pasado un día pues en la declaración, ¿verdad? Suficiente va a ser la multa por incumplimiento de deber formal que voy a pagar, pues, ¿no? Para que no me olvide al siguiente mes, ¿no? Ahora, en cuanto a la responsabilidad por la comisión de los ilícitos tributarios, ¿no? Dice que son solidariamente responsables los servidores públicos que hayan participado, la persona que, natural o jurídica que también haya participado, los que se hubieran beneficiado y los auxiliares de la función pública aduanera. Estos son los despachantes de aduanas, ¿no? Son auxiliares de aduana establecidos en la norma, pero no son funcionarios públicos, ¿verdad? Son agencias privadas. Ahora, el, cuando se demuestre la culpabilidad, ¿verdad? O la comisión de un ilícito, de un ilícito tributario, estas personas van a ser solidariamente responsables. ¿Qué quiere decir eso? Que la administración va a poder perseguir a cualquiera el pago total de la deuda, ¿no? Si hay 4 personas, ¿no? Entonces, tal vez él tiene bienes y puede pagar los 100.000 bolivianos de impuestos que han omitido, ¿no? O tal vez tiene o tal vez tiene o tal vez tiene ¿no? Entonces, no, la administración no te va a cobrar a este 25, a este 25, a este 25. La administración va a agarrar, va a hacer una averiguación patrimonial. Tal vez tiene una casa a su nombre, le va a anotar y si no paga, le va a llevar a remate. Como le va a llevar a remate la casa del primero, ¿qué va a hacer este primero? Va a pagar, pues. Y con el pago que va a realizar, va a liberar a los otros 3.
pero tiene la facultad o la atribución o el derecho, ¿verdad?, de hacer una acción civil para enjuiciarles a estos tres y pedirles la repetición, o sea, que le devuelvan lo que él ha pagado en nombre de ellos, o sea, cada uno en su cuota parte. Pero si no le han pagado impuestos, ¿verdad? Que les ha hecho un juicio y todo lo demás, ¿qué te asegura que te van a pagar a vos cuando tú les inicies el juicio ejecutivo? Y además no hay cárcel por deudas, ¿verdad? Y tal vez eh, no tienen bienes y por eso impuestos se ha dirigido contra vos y no contra ellos. Entonces vas a perder tiempo y dinero haciendo el juicio para que te paguen lo que tú has pagado por ellos. Pero sí tienes el derecho de pedir y eso se llama una acción de repetición, ¿verdad? La acción de repetición es una demanda para pedir que una persona me devuelva lo que yo he pagado en su nombre, ¿no? Porque él era el obligado, ¿no? En este caso todos éramos obligados, pero como solamente el primero tenía el patrimonio suficiente, se ha dirigido contra él impuestos nacionales y como no ha querido que le rematen, ha pagado y ese pago ha beneficiado a los otros y tampoco ya son deudores frente a la administración, ¿no? Esta es la responsabilidad solidaria. Ahora, como ya hemos venido diciendo, ¿no? La clasificación de los ilícitos se divide en dos, ¿verdad? En los delitos, que son los graves, y las contravenciones, que son algunas más leves, ¿no? Ahora, estas contravenciones son infracciones, como ya veníamos advirtiendo, de menor gravedad y que no muestran la misma peligrosidad que los delitos tributarios, ¿no? O sea, puede deducir la administración que el sujeto pasivo o el contribuyente no tenía la intención manifiesta de defraudar a la administración, ¿no? Entonces, como no es es una omisión, un descuido y no reviste la misma peligrosidad que los delitos, entonces no tienen que tener las mismas penas, ¿no? Y es así que las contravenciones nunca se van a castigar con pena privativa de libertad, sino solamente con penas pecuniarias y administrativas, ¿no? Entonces, por consiguiente, como señala en esta diapositiva, ¿no?, el simple incumplimiento no fraudulento de determinados deberes formales solamente debe ser sancionado con multas pecuniarias o clausuras, ¿no?, que serían las sanciones administrativas, pero nunca con cárcel para el infractor. Porque hay un principio de buena fe, pues que, verdad, yo hago, cumplo mis obligaciones, mis deberes, ¿no?, de acuerdo a lo que establecen las normas y los plazos y en los montos correctos, pero tal vez se me ha ido el dedo o me he olvidado poner estito, ¿verdad? No he tomado en cuenta esta factura, entonces una contravención, ¿no? Ahora, siempre surgen problemas al momento de interpretar la aplicación de las contravenciones y es el caso particular de la contravención de omisión de pago. Vamos a revisar lo que nos señala el código y también la norma. Hay una resolución normativa de directorio que eh, bueno, es la 1033 quebrado 16, que es esta, ¿no? Y ahí se establecen las sanciones por las contravenciones, ¿verdad? Y ahí van a ver en esta 1033-16 cuáles son, qué sanción corresponde a cada incumplimiento, ¿no? Lo que les quiero mostrar es el anexo de porque es en el anexo en el que se encuentra el, todas las sanciones en UFB siempre, no están el- no están calculadas en bolivianos, porque la UFB es algo que se va actualizando y actualizando y actualizando, ¿no? Y de puntito en puntito va subiendo, pues, ¿no? Ahí está el anexo, ¿no? No sé por qué no habrá aparecido. Entonces,
aquí tenemos nuestros tipos de incumplimiento, ¿verdad? Y las sanciones que se diferencian si yo soy persona jurídica o si soy persona natural, ¿no? Que tal vez es algo discriminatorio porque igual los dos somos contribuyentes, ¿verdad? Y si soy persona natural, me sancionan con 200 UFBs, por ejemplo. Y si soy persona jurídica, con 400, ¿no? Y estos son los deberes formales que vamos a ir revisando, ¿no? Esas son cuando la contravención señala incumplimiento a deber formal, es cualquiera de estos deberes que están establecidos acá, ¿no? Y como ven, todos estos deberes tienen que ser cumplidos por parte del contribuyente, entonces en algo siempre me voy a equivocar, pues, ¿no? No inscripción en el registro, no actualizar la información, ¿verdad? Y están todas con sus sanciones, ¿no? Pero en este caso particular que estábamos este, hablando, ¿no? Que existe una desproporción entre, si una contravención es algo que no es tan grave, ¿por qué la multa es tan grave, verdad? El, el código tributario, ¿no? Cuando estamos hablando de una omisión de pago, señala que el que por acción o omisión no pague o pague menos de la deuda tributaria, no efectúa las retenciones a las que está obligado o obtenga indebidamente beneficios y valores fiscales, o sea, digas que tienes crédito fiscal cuando en realidad no tienes en tu formulario, ¿verdad? Será sancionado con el 100% del monto calculado para la deuda tributaria, dice, ¿no? Entonces, eh, ya sabemos que una cosa es la obligación tributaria y otra cosa es la deuda tributaria, ¿verdad? La deuda tributaria está compuesta por el tributo omitido, o sea, por lo que no he pagado, más el interés, más el mantenimiento del valor, o sea, todo convertido en la UFB, ¿no? Todo expresado en UFBs, ¿no? Entonces, si yo no pago, siempre, o sea, el doble de todo eso voy a pagar, ¿verdad? ¿Ya? Pero ¿qué he omitido yo? Cuando yo he omitido pagar, ¿qué he omitido pagar? El tributo, ¿verdad? Y por eso se me está estableciendo una multa, ¿verdad? Entonces, ¿qué tendría que pagar? Tendría que pagar pues una sanción, ¿verdad? Que no tendría que tomar en cuenta el monto del tributo omitido, ¿verdad? O sea, no tendría que repetir dos veces la deuda tributaria, porque va a ser tributo omitido, más interés, ¿no? Entonces, ahí ya es muy exaccionario, ¿no? Tendría que establecer una sanción, pero una sanción proporcional, pues, al incumplimiento, ¿verdad? No el 100%, ¿no? Porque, bueno, ahí ya se incumple, pues, con esto del principio de la capacidad de pago, ¿verdad? Y todo eso, porque ya eh, se está haciendo muy incisivo con el contribuyente y ya no se van a poder cubrir estas deudas más las obligaciones que se tiene con los periodos que están pues corriendo, ¿verdad? Entonces, debería haber más proporcionalidad cuando hablamos de contravenciones y las penas que se les aplican, ¿no? Y así los contribuyentes podrían también pagar mejor las sanciones por los incumplimientos, el, o podrían también cancelar los tributos sin ningún retraso, sin ningún recargo, pero eh, bueno, a veces, como ven, está desproporcionada la figura de la contravención con la sanción que reviste, ¿no? Aunque, a pesar de que ya no es sanción, ¿verdad? No es que se llama una pena privativa de libertad, pero sí es una sanción muy exaccionaria, pues, ¿no? El 100% del tributo omitido, ¿no? Digo, de la deuda tributaria, ¿no? Entonces, ese 100% de la deuda tributaria, obviamente que a la fecha de pago va a ser pues mucho mayor, ¿verdad? Porque todo se va a actualizar en UFBs a la fecha de pago, ¿no? Se van a hacer el cálculo con la fórmula, tomando en cuenta la fecha de incumplimiento y la fecha de pago. Y ahí va a crecer pues la multa, la sanción, el monto de la deuda tributaria. Tengo que pagar el 100% más, ¿no? Así que
es muy desproporcional la multa por incumplimiento, por omisión de pago, tomando en cuenta que es una contravención, ¿no? Ese es el punto que estábamos tomando en cuenta. Así que, bueno, ahora otra, otra contravención que es de las más comunes, ¿verdad? Es la omisión en el registro tributario. Si se omite la inscripción en el registro tributario habilitado, se, se incurre en esta contravención, ¿verdad? Pero no solamente si se omite la inscripción, sino también en caso de que uno se inscriba o permanezca inscrito en un régimen tributario que no me corresponde. Tal vez me corresponde el régimen tributario general, el que emite factura, el que tiene su NID azul, ¿no? Pero para que no emita factura, ¿verdad? Y no sea tan formal y pague menos impuestos, yo he forzado la figura y me he inscrito en el régimen simplificado, ¿verdad? Entonces, eso es igual que omitir el registro, ¿verdad? Estar registrado en el régimen que no te corresponde. Entonces, en el caso de que concurra cualquiera de estas situaciones, ¿verdad? Que no me inscriba o me inscriba mal o permanezca mal inscrito, ¿no? El, Esto va a repercutir obviamente en beneficios económicos a favor de esta actividad, ¿verdad? O de este contribuyente. Son beneficios económicos que van a perjudicar a la administración tributaria porque no va a obtener la recaudación que debería de acuerdo a la capacidad económica de esa actividad, bueno, a los ingresos de esa actividad y a la capacidad económica de aquel contribuyente, ¿no? Entonces, cuando se verifique la omisión en el registro, se va a realizar un acta y se va a proceder inmediatamente al precintado de la actividad económica. O sea, cuando no tenga NID, se va a clausurar, ¿no? Y antes existía una multa al pecuniaria al incumplimiento a la omisión del registro en en, en el régimen que te correspondía, pero ahora ya no existe multa pecuniaria por la no inscripción en el registro, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice? No inscripción en el registro o inscripción o permanencia en el registro distinto al que te corresponde. Clausura inmediata del establecimiento hasta que regularice su inscripción, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Te van a clausurar, pues porque no tengas NID, pero no te van a multar. Ahora, antes había clausura definitiva, ¿verdad? Pero ahora no existe clausura definitiva porque han sacado una sentencia constitucional que dice que afecta al derecho al trabajo y demás, entonces no se pueden imponer sanciones definitivas, ¿no? De clausuras de actividades económicas. Entonces, el, se imponen, ¿no?, impuestos nacionales o el municipio, ¿no?, imponen clausuras temporales que van creciendo de manera progresiva, ¿no? La primera vez 6 días, la segunda vez 12, después 24, ¿verdad? Y después creo que 48, y ese es el máximo, y después vuelves a incumplir y te repiten el máximo, el máximo, el máximo, pero que una actividad económica esté cerrada 48 días ya es como la muerte, pues, económica, ¿verdad? Entonces, se ha reducido eso, o sea, se ha eliminado a favor del contribuyente y ahora solamente es la clausura inmediata. Y como no hay clausura permanente, esta es la única clausura permanente, ¿verdad? Porque, ¿qué pasa si el contribuyente decide no regularizar su inscripción bajo ese nombre de esa actividad económica o en ese lugar, en ese inmueble, en ese domicilio fiscal que sería? Entonces, nunca va a obtener nunca le van a habilitar para que ejerza y nunca va a estar levantada la clausura, ¿no? Entonces, si no decide no inscribirse o no regularizar su inscripción, esta clausura es definitiva, ¿no? Por lo demás, no existen clausuras definitivas, solamente temporales, como les señalaba, y por no estar inscrito tampoco existe ninguna multa por parte de impuestos nacionales, ¿no? Entonces, puedo abrir algo y esperar ejercer mi actividad económica hasta que me clausuren, pues.
¿no? Y después me muevo, pues me cambio de nombre, ya no soy pollo sabroso, sino soy pollo sabrosón, pues, ¿no ve? Y bueno, así, ¿no? Pero esa es una de las contravenciones tributarias más comunes, como les digo, la omisión de inscripción en el registro tributario. Luego está también la no emisión de factura o nota fiscal, que quiere decir que cuando me van a comprar no les otorgue la factura, pues la persona natural o jurídica que se dedica a la venta de bienes o servicios está obligada a la emisión de factura. Entonces, para poder facturar, ¿verdad? Tengo que obtener mi dosificación, mi orden, mi autorización de imprimir la factura por parte de impuestos nacionales. Eso se llama una dosificación. Para obtener esta dosificación tengo que tener pues oficina virtual y para tener oficina virtual tengo que estar inscrito en el padrón, o sea, tengo que tener NIF. Entonces, el, ya voy a estar inscrito en el registro, ¿verdad? Eh, no voy a poder incurrir en esta omisión de registro porque ya voy a estar inscrito, ¿verdad? Y si emito factura y tengo dosificación, quiere decir que estoy inscrito en el régimen general. Ahora, si estoy inscrito en el régimen general, tengo mi NID azul y todo, y no emito la factura cuando vienen a comprarme mis bienes o a solicitar mis servicios, entonces estoy incurriendo en esta contravención que se llama no emisión de factura o nota fiscal, ¿no? Y las sanciones, ¿no? Es también clausura, ¿no? Pero vamos a ver en qué, aquí está. No emisión oportuna de factura, nota fiscal o documentos equivalentes por montos iguales o superiores a 5 bolivianos, ¿no? Entonces, de 5 abajo no tiene que tener factura, pero de 5 arriba obligatoriamente, ¿no? Por importes inferiores o por importes inferiores cuando lo solicite el comprador en la no emisión de la factura resumen por ventas menores del día. Cuando una tienda tiene ventas menores, ¿verdad? Se anota en un libro que se llama ventas menores del día, ¿verdad? Y al final del día se emite una sola factura por el importe total, sin NID y sin nombre, ¿no? Pero todavía tengo que emitir pues la factura, ¿verdad? Ahora, cuando me lo exija el comprador y sean importes entre menores a 5 bolivianos, tengo también la obligación de emitir la factura. Y cuando son mayores a 5, sin que me pidan, igualito tengo que emitir la factura, ¿verdad? Aunque sin NID y sin nombre. ¿Ya? Ahora, si no emito esta factura, ¿qué dice la norma? Cláusula del establecimiento donde se cometió la contravención de acuerdo a los artículos 164 y 170 del Código Tributario, ¿no? Entonces, esto establece eh, el 164 y el 170, ¿no? Establece un régimen para estas clausuras eh, que derivan de la no emisión de la factura, ¿no? Dice, la sanción será, ¿verdad? Ya hemos visto que quienes están obligados y todo lo demás, ¿no? Dice, será sancionado con la clausura del establecimiento donde desarrolló la actividad grabada, ¿no? Sin perjuicio de fiscalización y determinación de la deuda. Entonces te van a clausurar y después van a determinarte deuda tributaria. La sanción será de 6 días hasta un máximo de 48. Entonces, como les decía, van ascendiendo de manera progresiva, ¿no? Ahora, cuando sea la primera vez que me clausuran por no emitir factura, yo puedo evitar la clausura de los 6 días pagando un monto de dinero. Y esto me dice este mismo parágrafo segundo del artículo 164. Dice, la primera contravención será penada con el mínimo de la sanción, ¿no ve? Por 6 días. Y por cada reincidencia será grabada en el doble del anterior hasta la sanción mayor, y con este máximo se sancionará cualquier reincidencia posterior. Entonces eso establece que va a ir 6, 12, 24, 48 y después 48, 48, 48, 48, ¿no? Entonces, eso para evitar ser inconstitucionales en cuanto a la clausura
definitiva, que sea declarada inconstitucional porque afecta al derecho del trabajo, ¿no? Entonces, vamos a ver qué dice el 170, ¿no? Que estábamos buscando también, ¿no? Acá está, ¿no? Aquí está, sí. 48 días, se trata de dónde está esto de la emisión, porque estábamos buscando el 170. Ya. El, bueno, creo que ahí me he rayado con otra contravención, pero vamos a ver esto, ¿no? Ya estábamos en las clausuras, ¿verdad? Si no emito factura, la primera clausura va a ser 6 días, pero tengo la posibilidad de convertir esta clausura para poder seguir ejerciendo mi actividad económica. Y para eso tengo que pagar un monto equivalente a 10 veces lo que no he facturado, ¿verdad? O sea, si he omitido dar factura por 100 pesos, tengo que pagar 1000 pesos para que no me clausuren, pero esto es solamente la primera vez. La segunda vez ya se va a aplicar el régimen de la clausura que establece el artículo 164, como hemos visto, ¿no? Dentro del Código Tributario en cuanto a la no emisión de factura o nota fiscal. Ahora, una vez labrada el acta, después también, bueno, cuando me denuncian de que no he facturado, ¿verdad? Y en esos controles que hace Impuestos Nacionales, cuando se verifica esto, se labra el acta y es puestamente inmediata en conocimiento del sujeto pasivo, quien goza del plazo de 20 días para presentar pruebas de descargo. ¿Lo que va a decir? Pues el sujeto pasivo, ¿verdad? Eh, no, si le he dado factura ya, ¿no? Si no ha emitido factura, ¿verdad? Pero este plazo se otorga en mérito al debido proceso, nada más. Porque antes, no sé si alguno de ustedes recuerda, pero el Impuestos Nacionales, cuando verificaba la no emisión de factura en, el- en unos controles así que se llama, eh, cuando verificaba la no emisión de factura en esos controles que hacía como batidas, ¿verdad? Lo que, lo que hacían es que una vez que tú no le entregabas factura al que venía a hacer la compra falsa, luego entraban y te presentaban directo, ¿verdad? Sin posibilidad, o sea, el fiscalizador, el funcionario de impuestos que iba, hacía el control y hacía el acta, aparte te decía, te imponía la sanción y te la aplicaba más, ¿verdad? Te ponía el sticker más ahí en tu puerta, ¿no? Y esto sin ningún proceso previo, ¿verdad? Sin ninguna resolución que apoye el acta, ¿no? Sin ninguna resolución administrativa, ni ningún proceso judicial, ni de ninguna otra índole en el que se determine que evidentemente he incumplido pues mi deber formal de emitir la factura, ¿no? Entonces, por eso me dan pues, ¿no? Ese plazo en mérito al debido proceso. Entonces, esos 20 días, porque eso también ha sido fruto de una sentencia constitucional, ¿no? Entonces, esos 20 días que yo tengo para presentar mis descargos, todavía puedo seguir ejerciendo mi actividad económica, no me pueden clausurar inmediatamente por no emitir factura, ya no. Entonces, ¿qué prueba de descargo voy a presentar? Ninguna, pues, ¿verdad? No me voy a constituir. Entonces, no voy a presentar pruebas. O tal vez voy a presentar pruebas que resulten insuficientes. Mi talonario, donde se vea que no he, que no he facturado efectivamente, ¿no? Entonces, se va a elaborar un informe y este informe se va a remitir al Departamento Jurídico de Cobranza Coactiva, que va a emitir la resolución sancionatoria. Y ahí recién me van a clausurar, ¿verdad? Con la resolución sancionatoria. Esta resolución sancionatoria tiene que salir en el plazo de 20 días. En 20 días desde que ha vencido los primeros 20 días que tenía para presentar prueba. Entonces, como ven, 40 días voy a seguir ejerciendo mi actividad económica, como mínimo, ¿no? Y luego van a venir y me van a clausurar.
6, 12, 24, 48 días. Eso por la no emisión de factura o nota fiscal. Luego está la omisión o la contravención de omisión de pago aquí en el orden que nos establece el código tributario, ¿no? Está acá en el 160, ¿no? Omisión de inscripción, una emisión de factura, omisión de pago nos toca, ¿no? Entonces vamos a la omisión de pago, ¿no? La omisión de pago también se conoce como evasión de pago de impuestos, ¿verdad? Y la sanción representa un monto equivalente al 100% de la deuda tributaria. Entonces, como ya habíamos visto, esto es desproporcional, ¿no? Pero cuando yo omita a nivel contravencional, ¿no ve? Por negligencia, por descuido, pagar mis tributos, ¿verdad? Voy a tener una sanción equivalente al 100% de mi deuda. Pero también voy a poder beneficiarme de la reducción de sanciones que establece el 156, que ya hemos revisado, creo, un par de veces, ¿verdad? 80%, 60%, 40%. Entonces, un contribuyente necesita siempre un asesoramiento para que, en caso de haber incurrido en alguna contravención, este pueda pagar lo menos posible, pues, o que la condición sea lo más beneficioso posible para el contribuyente, ¿no? Ahora, la omisión de pago está prevista por el artículo 160, numeral 3 y 165 de la ley 2492. Vamos a ver qué dice el 165, ¿verdad? Ya hemos visto el 164, que trataba de la no emisión de factura o nota fiscal. ¿No? Esa es la sentencia constitucional que declara inconstitucional la clausura definitiva, ¿no? Ahí está la omisión de pago. Dice que por acción u omisión no pague o pague menos de la deuda tributaria, no efectúe las retenciones que está obligado a realizar, o obtenga inmediatamente beneficios y valores, será sancionado con el 100% del monto calculado para la deuda tributaria, ¿no? Ahora, esta omisión de pago, ¿no? Refiere a la acción de no cumplir con la obligación material nada más, ¿verdad? En el monto y plazos determinados. En tanto, la elusión tributaria consiste en la utilización de mecanismos para reducir o evitar el pago de impuestos, ¿no? A lo que nos referimos con la omisión de pago es que yo voy a declarar, ¿verdad? Voy a determinar la deuda tributaria, pero no voy a constituirme al banco o a la caja, ¿verdad? A pagar los tributos, ¿verdad? Es solamente la omisión de la obligación material. De eso estamos hablando cuando estamos hablando de la omisión de pago. Porque si no cumplo con la obligación formal, no voy a tener determinada la obligación material, ¿verdad? El monto no va a estar determinado porque yo no voy a haber declarado, ¿no? Porque Impuestos Nacionales no ha sacado una resolución determinativa o sancionatoria, ¿no? Que me obligue al pago en un plazo determinado, ¿no? Entonces, para que haya omisión de pago, ¿no? Lo primero que tiene que haber es una obligación determinada, ¿no? Entonces, si hay una obligación determinada y yo no pago ese monto, omisión de pago, ¿verdad? Pero cuando es una elusión tributaria, es cuando yo utilizo mecanismos legales para reducir o evitar el pago de los impuestos, ¿no? Por ejemplo, eh, he facturado 10,000 bolivianos y tengo 1,000 de compras vinculadas, o sea, de crédito fiscal, ¿verdad? Para que se calcule, ¿no? Tengo compras de 1,000 bolivianos, pero como yo quiero beneficiarme de más crédito fiscal, le voy a poner que tengo compras de 3,000 bolivianos, ¿verdad? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a utilizar un mecanismo legal, que es la confrontación de crédito débito fiscal, para reducir o evitar el pago de impuestos. Pero eso está mal porque no tengo las facturas, ¿verdad?
de compras vinculadas. Entonces, en una futura fiscalización, cuando me fiscalicen ese periodo y me pidan este, las facturas de compra y yo no las acompañe, entonces me van a calcular deuda tributaria también por aquel monto que yo he omitido o que yo he eludido pagar, ¿verdad? Ya he pagado, digamos, eh, por eso, por esos 6.000, ¿verdad? Y me he beneficiado del crédito fiscal de los 4.000, ¿no? Pero en realidad solamente tenía 1.000, entonces, de crédito fiscal. Entonces, esos 3.000 que han quedado al aire me van a hacer pagar con todos los intereses y recargos. Ahora, bueno, eso para la omisión de pago, ¿no? Se nos va a acabar el tiempo ahorita, tenemos menos de un minuto, ¿no? Quedaremos ahí y en 10 minutitos continuamos con las otras contravenciones y absolvemos las dudas que les hayan surgido en estas anteriores, porque en menos de un minuto ya se nos termina el tiempo. Está bien, doctor. Entonces, Listo, doctor. De aquí a 10 minutos nos conectamos. sí, sí, por favor. Hasta luego. Listo, doctor. Hasta luego.